Por otro lado, también tenemos que hay criterios de calidad para los instrumentos de medición desde la perspectiva de la metodología cualitativa, considerando toda medición o instrumento de recolección de datos cualitativos debe de reunir 3 requisitos esenciales: credibilidad, confirmación y transferencia. Para ello vamos a entender primero qué es credibilidad del estudio. Mejorar con la revisión y discusión de los resultados con pares o colegas, o sea, ojos frescos. La confirmación está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que ha minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Y por último, la transferencia se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Por otro lado, tenemos los niveles de medición de los ítems, que es nivel de medición nominal, ordinal, intervalos y de razón. En el caso muy particular del nivel de medición nominal, en este nivel hay 2 o más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía. Lo que se mide es un objeto, persona, etcétera. Se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencias respecto de una o más características. En cambio, en el nivel de medición ordinal, en este nivel hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de las categorías sí indican jerarquía. En cambio, en los intervalos, además del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante y una unidad de medida. En cuanto al nivel de medición de razón, en este nivel, además de tenerse todas las características del nivel de intervalos, unidad de medida común, intervalos iguales entre las categorías y aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones, el cero es real y absoluto, no es arbitrario. Cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde está ausente o no existe la propiedad medida. Por otro lado, bueno, dentro del proceso general para construir un instrumento de medición se consideran 7 aspectos: las redefiniciones fundamentales, la revisión enfocada de la literatura, la identificación del dominio de variables a medir y sus indicadores, la toma de decisiones clave al utilizar un instrumento elaborado, ya sea adaptarlo o desarrollar uno nuevo, la construcción del instrumento, la prueba piloto o inicial del instrumento y finalmente la elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. En estos instrumentos se debe de incluir también el consentimiento para la aplicación de instrumentos de medición, que se refiere al documento donde se solicita el permiso para la recopilación, análisis y publicación de datos, especificando detalles como la limitación de su uso o el margen de respeto a la privacidad de los mismos. Bien, dentro del formato sugerido para la tabla de fundamentación del instrumento de medición, pues se te sugiere hacer una tabla de Excel donde puedas identificar estas columnas. En la primera columna pudieras colocar el tipo de variable de tal manera que puedas distinguir la variable independiente o dependiente. En la segunda columna, la variable que corresponde al nombre de la variable como tal. En la tercera columna, escribes el nombre de las dimensiones de la variable. En la cuarta columna es la forma operacional, es decir, cómo se va a medir cada dimensión. Puede ser más de un indicador por dimensión. En la quinta columna estaríamos ingresando el o los ítems o reactivos que servirán para recolectar la información necesaria para construir el indicador. Puede ser más de un ítem por indicador. Y bueno, en lo que respecta a la sexta columna, nivel de medición, se define si el nivel de medición es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Y por último, en la séptima columna, que es la escala, es cuando aplique y describa aquí la escala. Bien, en cuanto a lo que es el formato sugerido para la tabla de codificación para análisis de los ítems, igual se pide que se haga una tabla donde en la primera columna se identifique con la
criterio de variable, que es el nombre de la variable a la que pertenece el ítems. En la segunda, estaríamos hablando de escribir el ítems, que debe incluir todos los ítems que tengan escala. En la tercera columna, estaríamos hablando de que escriba la escala del ítem. Y en la cuarta columna, la codificación, que establezca una codificación para cada valor de la escala del ítem. Bien, para lo que es los instrumentos de medición en el plan metodológico elaborado según conocer, se requiere cumplir primero con presentar la tabla de fundamentación con dimensiones, indicadores e ítems a evaluar. Después también se pide que presentan la tabla de codificación para análisis de los ítems, establecen los niveles de medición de los ítems, establecen los procedimientos para generar los análisis de los ítems, presentan los consentimientos para la aplicación de los instrumentos y corresponden con la definición de variables o factores objetos de estudio y análisis. Bien, abordando ya el tema 7.4 que tiene que ver con la muestra del objeto de estudio, el proceso general para que determines y selecciones una muestra es determinar la unidad de muestreo o análisis, sobre qué o quiénes se recolectará la información. 2, delimitar a la población o universo. 3, calcular el tamaño de la muestra para seleccionar las unidades de muestreo apropiado para que sea representativa. 4, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad de la población, en este caso probabilística. Y calcular el tamaño de la muestra apropiado para que sea representativa de la población que pudiera ser probabilística. Y seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Bien, primero entendamos entonces que es una población universo, que es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, mientras que la muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que deben de ser representativo de esta si se desean generalizar los resultados. Ahora bien, los tipos de muestra que hay probabilístico y no probabilístico o dirigida. En el caso de lo probabilístico, se tratará de un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, en la no probabilística o dirigida, hay un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Ahora bien, para hacer una selección de la muestra probabilística, podemos dar los siguientes pasos. Cálculo del tamaño de la muestra que sea representativa de la población, seleccionar elementos muestrales de manera que todos tengan la misma probabilidad y pues para el punto número 1 se debe conocer el tamaño de la población que se representa con una N y el nivel de error estándar esperado que se pretende minimizar y dependiendo del interés del investigador y el alcance de la investigación puede ser menor a 0.01 o 0.05 y el nivel de confianza que se pretende aumentar puede ser desde 0.90 o 0.95. Sin embargo, bueno, ya ahí existen una serie de plataformas y programas para hacer el cálculo en línea, como es Question Pro, Datum Internacional, NetQuest, que bueno, ya son plataformas de inteligencia artificial que pudieran ayudar al cálculo de estas muestras. Por otro lado, bueno, aquí tenemos que lo que se nos pide en relación a la muestra en el plan metodológico seleccionado según conocer, requiere que se establezca el procedimiento para su selección y que corresponda con el planteamiento del problema. En cuanto a lo que se refiere al tema 7.5, que son recursos requeridos, en el plan metodológico se deben establecer cuáles serán los recursos requeridos para el desarrollo de la investigación. Estos recursos van desde los recursos financieros, materiales, hasta los humanos. Se debe detallar específicamente y, de ser posible, sus costos. Entonces, a continuación, sugerimos un formato para poder ejemplificar los recursos requeridos para nuestra investigación, detallando los recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, distinguiéndoles en la categoría, el tipo de recurso, la descripción, la fuente, el monto y la periodicidad. En esta ocasión, si leemos la primera fila, pues tenemos el área de recursos humanos, la categoría tiene que ver con el cargado del proyecto y asistente, el recurso pues tiene que ser un investigador y asistente de investigación,
de tal manera que la descripción es un investigador encargado del proyecto de investigación y el asistente del proyecto. Pues estos son dos recursos externos, el monto en esta ocasión no aplica y bueno, esto es de manera constante. Y así sucesivamente lo haríamos con los recursos materiales y con los recursos financieros. Bien, en el aspecto de los recursos requeridos en el plan metodológico definido según conocer, se requiere presentar los recursos financieros, que se presenten los recursos materiales, que se presenten los recursos humanos, pero que sobre todo correspondan también con el planteamiento del problema. Y ya para finalizar tenemos el 7.6, que es el cronograma de acciones, que sirve para guiar las actividades que ayudarán a cumplir con los objetivos de la investigación y el tiempo necesario para ello. Bueno, dentro del formato sugerido que lo vas a encontrar en los materiales, pues se encuentra este formato que de alguna manera establece las fases del proceso cuantitativo con su respectiva periodicidad y sobre todo que se incluya la meta a corto plazo, la meta a mediano plazo y pues no se diga lo que es la meta a largo plazo, ¿no? Esto permitirá de alguna manera poder tener un cronograma completo. Pero en el cronograma, en el plan metodológico elaborado según conocer, se requiere cumplir con que se establezcan las acciones secuenciales y paralelas, se establecen los tiempos de realización y presente las metas a corto, mediano y largo plazo y que corresponda con el planteamiento del problema. Bueno, con esto concluimos la lección número 7. Aquí, como siempre, ponemos nuestras referencias, las que ponemos a tu consideración y gracias y nos vemos en nuestra última lección de este curso taller. Gracias.